Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos a un podcast más de, este proyecto JD. Mi nombre es Darío Guzmán, más conocido como Darío Guzmán JD. Estoy muy contento de poder estar trayéndoles otro podcast este día miércoles, el cual, pues gracias a Dios así lo ha permitido, a pesar de como yo referí en el podcast pasado, ¿verdad? En el primero, eh, las riquezas y sus asuntos, pues que obviamente me iba a costar porque obviamente estoy en una situacioncilla donde a veces los estudios quitan su tiempo, pero pues primero Dios, ¿verdad? Gracias a Él, pues por permitirme, ¿verdad? Estar aquí con ustedes nuevamente, trayéndoles un nuevo podcast. Bueno, si tú estás escuchando este podcast o este audio en YouTube, también te quiero informar que está disponible en Spotify. Y si lo estás escuchando en Spotify, también tengo un canal en YouTube, ¿verdad? Donde ahí también puedes ver otros videos, ¿verdad? Ahí sí con imagen, en los cuales puedes suscribirte también allí. Cada video es cada domingo y pues obviamente siempre los publico, me gusta publicarlos en Facebook. Es como que es el periódico, por así decirlo, de cada página. No sé si ustedes han visto que un canal tiene una página y ahí es donde publica todo, es como su propio periódico, ¿no? Bueno, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando de un temita bastante importante que debemos tener claro. Se llama Esfuérzate, sé valiente. Un tema muy importante, un tema que realmente vale la pena, ¿verdad? De tener en nuestras mentes porque es un tema, reitero, por última vez, es importante. Es un tema que si nosotros no sabemos dominarlo del todo, pues vendrán las situaciones difíciles, ¿verdad? Adversas y en un debido momento nos van a traer al suelo por no saber dominar este tema. Bueno, las situaciones difíciles y adversas son lo que siempre se nos viene, ¿verdad? A la mente que se nos puede venir. Bueno, en mi caso como estudiante podríamos, hoy día, ¿verdad? Como estudiante, podríamos declarar que los exámenes, ¿verdad? Tal vez en caso de una persona que ya no es estudiante, tal vez es ya su etapa adulta, donde tiene su trabajo, su familia. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que situaciones difíciles son, qué sé yo, que le hace falta el dinero para pagar la renta de su casa o el internet. Me refiero a una parte actual, ¿no? A internet o que la televisión o que la renta de la casa o el automóvil, ¿verdad? Que tiene que pagar deudas en el banco o a personas, etcétera, ¿no? A eso podríamos referir a una persona con situaciones difíciles. Ahora, no quiere decir que estar con deudas es una situación difícil. Sí lo es cuando ya no la puedes pagar, cuando te sientes turbado dentro de tu corazón y a eso me quiero referir en este podcast, ¿ok? Me quiero referir a eso. Entonces, voy a dar un ejemplo antes de entrar en detalle con citas bíblicas, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un estudiante en un examen, por ejemplo. ¿Qué podríamos decir? Un examen, ¿verdad? Es algo bastante uf, aterrador para un estudiante. Es bastante aterrador porque todos sabemos que a como hay exámenes que definen tu nota, hay exámenes que dicen si pasas o no pasas, si apruebas o repruebas, ¿verdad? O sea, hay exámenes que sí son importantes, pero hay otros que son más que otros en su nivel de importantes, ¿no? En su nivel de importancia. Entonces, el día de hoy les quiero hablar de esto y introduciendo con un ejemplo, un estudiante ante un examen. Tiene que estudiar, ¿cierto? Tiene que prepararse para recibir ese examen. Tiene que prepararse para que en el examen no le vaya a ir mal, para que tenga una buena calificación, para que tenga una buena nota. No sé si me están entendiendo, si captan lo que trato de decir. Lo mismo pasa con las situaciones difíciles. A como un estudiante debe prepararse para un examen, las personas debemos, ¿verdad? Como creyentes, como no creyentes, etcétera. Si no es cristiano, bueno, también me refiero a eso. Am, Reitero, debemos, ¿verdad? Dominar este tema. Pero a como un estudiante se prepara para un examen, nosotros con este tema tenemos que estar también preparados para recibir las situaciones adversas, ¿ok? Entonces, veamos, entrando en detalle,
en Isaías 41:10, que dice de esta manera: no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. El Señor Dios siempre nos acompaña en nuestras situaciones difíciles o tormentas, ¿verdad? Por así decirlo, una tormenta, un barco tiene que estar del todo preparado también, ¿verdad? Porque todos sabemos que cuando un barco va a atravesar el mar y son por bastantes horas o incluso tiene que pasar hasta una noche, debe estar, digámoslo así, por los expertos, eh, ¿cómo lo podríamos? Analizado y aprobado para poder pues ir, ¿verdad? A su rumbo, ¿cierto? Para que sea usado, por así decirlo. Entonces lo mismo pasa en la vida cristiana, en la vida, ¿verdad? En nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar preparados antes de toda tormenta, ser aprobados por Dios. Y porque cuando somos aprobados por Dios y Dios nos dice, si estás preparado, cuando lleguemos a esas tormentas, a esas tribulaciones, a esas situaciones difíciles, no llegaremos, por así decirlo, como novatos, ¿cierto? Llegaremos como personas expertas, llegaremos como personas aprobadas por Dios. Entonces, amigos, veamos también lo que dice el Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tengamos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten, y los montes tiemblen ante su furia. O sea, pero veamos las primeras líneas que dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Esto nos quiere decir que nosotros podemos confiar de Dios, ¿verdad? Esforzarnos y ser valiente implica en confiar en Dios. Y esto nos confirma que nuestra confianza puede estar en Dios del todo. El Señor dice que va a ser nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en todos los problemas, en las situaciones difíciles. Si bien es cierto, las situaciones difíciles nos vienen a cobardar, nos vienen a querer hacer menguar nuestra fe, nos quieren, ¿verdad?, tirar al suelo, nos quieren hacer comer tierra, ¿verdad? Si nosotros como creyentes entendamos, ahí entendemos en esa parte de que ese es el diablo el que quiere venir, ¿verdad? Y hacer eso, quiere tirarnos, quiere hacernos comer tierra porque él nos ve como lo peor, como sus hijos de Dios, pues entonces quiere, ¿verdad?, lo peor pues para nosotros, pero Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y por lo tanto Él no lo va a permitir. Y tenemos, como dice aquí en este Salmo 46, 1 al 3, la seguridad de que Dios está con nosotros, que Él no nos va a dejar y que más bien Él nos va a fortalecer y nos va a ayudar, porque también veamos en esta cita, Juan 14, 1 dice, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Esto decía Jesús, ¿verdad? No nos turbemos nuestro corazón. Turbar. ¿Qué quiere decir turbar? Ok, que no sintamos esa presión o no nos estresemos, no nos aflijamos. ¿Me explico? ¿Me voy a entender? Entonces, eso es lo que trata de decir Jesús. No se aflijan, no se sientan mal por las situaciones difíciles. Confíen en mí así como ustedes confían en Dios o confíen en Dios así también como confíen en mí, ¿verdad? Porque hay personas que confían también en Dios y no mucho en Jesús, y otros más en Jesús y otros en Dios, ¿verdad? Dependamos de cómo llevemos nuestra relación con Dios. Todo la tenemos diferente, ¿verdad? A esto es lo que me quise referir. Primera Pedro 5, 6, 7 dice que por lo tanto muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Otra palabra poderosísima donde declara confianza. La palabra de Dios aquí nos dice que nosotros descarguemos nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestras deudas, nuestras estudiadas para los exámenes, en su presencia y que Él nos va a ayudar. Ojo, la última línea después de la coma dice porque Él tiene cuidado de ustedes. O sea, todo esto que acabo de mencionar y muchas cosas más, ¿verdad? Descarguémoslas, ¿verdad? En Él, descarguémoslas o démoslas a Dios y Él tendrá cuidado de nosotros, tendrá cuidado de nosotros y nos va a ayudar, ¿verdad?, a salir de esto. Es obvio,
Todos pasamos por momentos difíciles y eso no lo vamos a negar en ningún momento. Y quien no haya pasado un momento difícil, pues wow, quiero ver algún día una persona así porque, ¿verdad? Y me refiero en toda su vida. En la parte de la adolescencia, juventud, en la parte de la adultez y la adultez, ¿verdad? Los adultos mayores también, esas etapas, ¿verdad? Y la niñez, ¿verdad? Inclusive, pero en la niñez dudo que vayan a ver tantos situaciones difíciles, pero lo que me quiero referir es que en estas etapas que acabo de mencionar, siempre hay situaciones difíciles, al menos una situación. Y cuando me refiero a situaciones difíciles, no quiere decir que el celular se me cayó al agua. O sea, que el celular se me quemó, que se me le cayó al agua, o que se te dañó la computadora y ya eso es una situación difícil, o que te regañaron tus papás. No, 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 no malinterpretes. O sea, la situación difícil quiere decir cuando tú sientes que tienes esa presión en tu corazón, en tu ser, por algo que tal vez hiciste mal y provocaste, o tal vez por alguna deuda, o porque tal vez en este caso, como un estudiante, una persona joven, pues tiene un examen y no ha estudiado. Y lo peor de todo es que tiene el examen para el próximo día. O sea, si estás escuchando este podcast hoy, podrías tener el examen mañana. O sea, a eso me refiero. O sea, se sentiría muy agobiante. ¿Por qué? Porque te sientes presionado. Y ese sentimiento es el que Dios quiere que nosotros descarguemos en Él. O sea, nosotros sentimos esa presión y esa presión, eso es lo que Él quiere que nosotros descarguemos en Él. Jeremías 17 del 7 al 8 dice de esta manera. Pero bendito el hombre que confía en mí, que yo soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes, y no se da cuenta de cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes, y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar su fruto. Jeremías 17 del 7 al 8. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Declara en esta cita que nosotros tenemos, ¿verdad? Seremos, ¿verdad? Bendecidos, o sea, que bienaventurado, bendito, dichosa la persona que, pues, confía en el Señor, ¿verdad? Que pone en Él su confianza, porque dice que es como un árbol, ¿verdad? Que es plantado, que no se marchitan sus hojas, que siempre tiene buenos frutos, que sus hojas siempre permanecerán verdes, que podrá venir lo que venga y que nunca le va a suceder el mal, por así decirlo. No es que no le va a pasar nada mal, o sea, que no va a tener el mal sobre sí porque el Señor va a estar con él siempre. Dice Mateo 11 28 al 30, ¿verdad? Decía Jesús aquí, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar que yo los hago descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. No sé cuántos conocen los bueyes, un animal llamado así. Tienen un yugo, ¿cierto? Siempre que bueno, en mi país, ¿verdad? Costa Rica, ellos son usados los bueyes, son como un tipo de vaca, por así decirlo, pero son bueyes por su raza, ¿verdad? Por esas cosas, para no entrar en detalle. Entonces resulta ser que a ellos les ponen, creo que es como un tipo yugo. Un yugo es ¿cómo te explico? Como un algo, como un aparato, ¿verdad? En los cuales están unidos, ¿verdad? Pero ellos tienen que llevarlos sobre sus lomos. O sea, los tienen que llevar sobre sus lomos porque ellos, las carretas las unen a esto. En mi país, ¿verdad? Que la carreta es algo muy simbólico. Entonces, quiero referirme a que es la palabra de ese yugo. Es lo que nosotros llevamos, como por así decirlo, nuestra carga, ¿cierto? Nuestra carga que nosotros tenemos que descargarla sobre de Jesús, ¿verdad? Él aquí dice que su yugo es fácil, o sea, su carga es sencilla de llevar y es liviana, a eso se quiere referir, ¿cierto? Entonces dice aquí que nosotros tenemos que llevarle a Él nuestras cargas, nuestras aflicciones y que estamos muy cansados de tanto trabajar, y no lo dice literalmente así como que vas, trabajas y que ya tengo mucha pereza, estoy cansado. No, 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 jamás.
Lo que él quiere decir es en la parte espiritual, en la parte de las aflicciones, situaciones difíciles, a eso se refiere, situaciones adversas. Esas situaciones nosotros se las llevamos al Señor. Eso ya cuando sentimos de veras que ya no podemos, eso quiere decir que estamos agotados de tanto trabajar. A eso se refiere Jesús, a ese término. Y dice que Él nos va a hacer descansar, que llevemos su peso, que llevemos el yugo sobre nosotros. Es el yugo, el peso que Jesús tiene sobre nosotros, que es un peso sencillo de llevar, un peso pues liviano, ¿cierto? Josué 1.9 dice que escucha lo que te mando. Ojo con esta palabra, es muy buena. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Esto le decía el Señor a Josué cuando tuvo que tomar al mando el pueblo, ¿verdad? Que salió de Egipto, ¿verdad? Cuando Moisés ya falleció. Y Josué le pedía ayuda al Señor. Ya él no, pues una persona cuando va a empezar a liderar tiene sus complicaciones, ¿cierto? No sé si me equivoco. Entonces, ¿qué sucede? Josué le decía esto al Señor y Dios le respondió de esta manera, una palabra muy profética, que la palabra siendo viva y eficaz se puede aplicar en todo momento, en todo ámbito para su enseñanza, para su aplicación. Entonces, Josué 1.9 dice de esta manera, y nosotros cuando muchas veces tenemos situaciones difíciles y adversas, nosotros no pensamos en querer poner, ¿verdad?, nuestras cargas sobre el Señor. Siempre pensamos, lo primero que se nos viene a la mente es, yo voy a salir bien, sí, todo bien motivado, ¿cierto? Y cuando llega el momento nos desmotivamos y llegamos llorándole al Señor. Debería ser al revés. Nosotros primero vamos y le pedimos al Señor que nos ayude y no llegaríamos llorando, llegaríamos más bien, si llegáramos llorando sería de la alegría, de la victoria, ¿cierto? Romanos 8:28 dice de esta manera también, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Todos tenemos un propósito, eso no lo podemos negar, nadie lo puede negar en ningún momento de la vida y quien lo niegue es porque tal vez no ha descubierto, ¿verdad?, que todos estamos en esta vida por un propósito. El Señor nos ha traído a esta tierra para adorarle, para alabarle, para enseñar su palabra, en fin, y ese es el propósito de una persona creyente, es el propósito de sus hijos, ¿verdad? Él quiere que seamos felices, sí, cierto, y que también proclamemos el Evangelio, que proclamemos su palabra, ese es el propósito, y para cumplir su propósito es cumplir su voluntad, ¿cierto? Pero aquí dice que la palabra, ¿verdad? Él dispone de todas las cosas para bien para los que los aman, ¿ok? Para si nosotros le amamos, entonces siempre todo lo que Dios nos va a ofrecer será para bien porque nosotros le amamos. Y aquí la palabra lo certifica y lo confirma. O sea que Dios dispone todas las cosas pues para bien, pero para los que le aman. Luego, dice que aquí es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. O sea, los que nosotros, si amamos a Dios, somos parte de su propósito. Porque eso, aunque Dios no obliga a nadie a seguirlo, Él siempre inculca, enseña un propósito en la vida de cada persona. Y ojo, que es un propósito diferente, ¿verdad? Que aquí todos tenemos un propósito con el mismo objetivo, pero el cumplimiento de este propósito y objetivo no es el mismo en todas las vidas, ¿verdad? Ni fijándose en todo el mundo, podríamos, ¿verdad?, analizar esto, porque es la realidad. Hermanos míos, dice Santiago 1, 2 al 4, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, ¿cierto? Ok, vamos a terminar un toquecito aquí. La gran pregunta del millón. Ok, el tema, esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Entonces, eh, para ello, veamos que en esta cita, Santiago 1 del 2 al 4 dice que nosotros cuando estemos pasando por pruebas, ¿verdad? Que seamos dichosos. Ahora, la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta que siempre nos hemos hecho en todas nuestras vidas. ¿Por qué tenemos pruebas? ¿Por qué nosotros sufrimos estas pruebas, estas aflicciones de las cuales tanto os he hablado? Ok, las sufrimos porque Dios las permite. ¿Y por qué Dios las permite? Ok, el Señor las permite porque Él quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe en Él. Si no hubieran pruebas, ¿cómo creeríamos más en Dios o cómo tendríamos más fe en Él? Sería algo eh, totalmente ilógico, ¿cierto?
Y eso es lo que quiero llegar a captar, que dice aquí que bien saben que cuando nuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia. Una cosa muy importante para agradar al Señor, para vivir para Dios, es ser pacientes, porque cuando le pedimos algo y no llega, ¿verdad? Nos queremos desesperar. Por eso, las pruebas producen paciencia cuando tenemos que esperar a Dios. Y cuando ya vemos que no nos queda de otra, caray, ya hay que nos queda, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nuestra fe es puesta a prueba, es como que procesada, por así decirlo, fundida con el fuego. Y entre más es fundida, pues más sólida y más fuerte es. Y esa es la idea que Dios tiene para con nuestras vidas, con nuestra fe. Que nuestra fe sea fundida por medio de las pruebas, ¿cierto? Ahora, seguimos leyendo aquí en la palabra de Dios, dice, pero procuren que la paciencia complete su obra. Muchas veces sí, tenemos paciencia y todo, pero se nos quiere acabar. No, tenemos que entender que esto tiene que completar su obra, la obra la cual es que nosotros podamos salir victoriosos de la distinta prueba, que nuestra fe haya sido agrandada, por así decirlo, Em, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Sigue diciendo ahí, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar. Pues Dios se la da a todos, ¿verdad? En abundancia y sin hacer ningún reproche. Dios da la sabiduría a las personas. Pero para la sabiduría, ¿verdad? Requiere su chance, porque eso es algo de aprender en la vida, ¿verdad? De estudiar su palabra, de orar con Él, de estar conectados con Él. Y es algo que entonces esto, pues, tiene que producir paciencia, ¿cierto? Paciencia, fe. Y dice, pero aquí, ojo con esto tan bueno, que dice que la sabiduría Dios la da a cualquier persona que se la pida, siempre y cuando haga su voluntad. Bueno, se la va a dar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La sabiduría que Dios da es una sabiduría pues demasiado poderosa. Es la sabiduría que podríamos compararla, o casi no, casi sí, por así decirlo, con la que tuvo el rey Salomón, ¿cierto? Tuvo una sabiduría muy, pero muy enorme. Si escribió todo el libro de Proverbios, y yo te invito a que lo leas, para que veas que de veras este señor, este hombre, fue un hombre muy, pero muy, sí, muy inteligente, muy sabio. Y en el tema pasado de las riquezas, yo mencionaba que la inteligencia es algo que no se puede ni comprar con el dinero, o sea, que el dinero no le llega, o las riquezas no le llegan a la inteligencia. Y al decir inteligencia es esto que dice aquí en Santiago 1.4, que nosotros tenemos que pedírsela al Señor, o sea, la inteligencia, la sabiduría, porque ya, si analizamos quién podría escribir, ¿verdad? Lo que escribió el rey Salomón, el libro de Proverbios, o sea, es algo que solamente, ¿verdad? Solo Dios por medio de una persona. Y sigue bendiciendo vidas hasta, bueno, hasta el día en que Cristo Jesús venga, ¿verdad? O el día en que partamos a la presencia del Señor. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra del Señor es clara, viva y eficaz. Nosotros, si decimos esto una y otra vez, veremos cómo nos vamos a motivar. Muchas veces decimos, no, yo no puedo, me siento que voy a comer tierra, siento que estoy en una crisis, pero tenemos que comprender que si nosotros no ponemos de nuestra parte, no podremos ser ayudados por Dios. Una persona que, por ejemplo, no es, digamos, no es aplicada en su vida, y quiere ser ayudado por Dios, no va a haber, no encontrar como esa compatibilidad, ¿verdad? Porque para ser ayudado por Dios tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que estar bien con Él, con mucha más razón, ¿verdad? Si queremos ayuda de Dios. Segunda Corintios 4 del 7 al 8 dice de esta manera, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero angustiados no estamos, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Ok? ¿Verdad? Una palabra muy poderosa, ¿verdad? Que nos indica que nosotros estamos, ¿verdad? Por ejemplo, como dice aquí, estamos, ojo, derribados, pero no destruidos. El versículo 8. El versículo 8 de segunda de Corintios 4 nos habla de que nosotros podemos estar tirados hasta el suelo, que ponemos, ¿verdad? Nuestras dos manos, nuestras dos rodillas doblegadas en el suelo, como diciendo, me rindo, ya no puedo más. Y sentimos donde estamos en eso, ¿verdad? Pero aquí la palabra dice que nosotros podemos estar, ¿verdad? Derribados, pero no destruidos, que la excelencia del poder es de Dios, ¿verdad? Y no de nosotros. Pues podemos estar atribulados en todos, pero como reitero,
derribados, no destruidos. Eso quiere decir que nos tenemos que levantar, sacudirnos las rodillas y caminar hacia adelante y caminar hacia el propósito y el objetivo con el que Dios nos ha traído a este mundo, que es lo que Él quiere. Él no quiere vernos a nosotros en el suelo. Él quiere que tú, amigo y amiga que escuchas este podcast, salgas victorioso de tu vida, de esa situación difícil, que tú puedas salir victorioso y decir: victoria, he ganado sobre el mal. O sea, haz sentir que eres un hijo, una hija de Dios. Efesios 6:10 dice también: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros tenemos que mantenernos como las águilas, ¿verdad? En el poder de Dios, volando, ¿verdad? Como cualquier ave que solamente permanece volando, pero el ave prefiere volar en un lugar en donde pues haya bastante viento, porque así permanecerá ahí y no va a caer, ¿cierto? Me refiero a una parte, no sé si me comprenden. El ave no va a querer volar en un lugar, ¿verdad? Donde sabe que no hay mucho, por así decirlo, eh, alimento. Vamos a cambiar el ejemplo, donde no hay mucho alimento. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esta ave ve que no hay mucho alimento, no va a estar ahí, ¿cierto? No va a estar en un lugar donde sabe que no hay mucho alimento, donde sabe que ahí no va a poder encontrar las fuerzas que necesita, sino que va a estar en un lugar donde hay alimento, donde hay donde puede sentirse cómodo en sí y encontrar, ¿verdad? Esa fuerza que necesita, ¿cierto? Esa fuerza por el alimento. Entonces, amigos, esto es lo que quiere decir Efesios 6:10, que nosotros vayamos siempre a Dios, donde en Él está lo que es nuestra fuerza, y pues obviamente el poder de Dios siempre nos va a estar con nosotros, ¿cierto? Dice Nahum, ¿verdad? 1:7: el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Ojo con esta palabra que es muy importante, amigo y amiga. La palabra de Dios nos indica que Él conoce a quienes en Él confían. Él conoce, ¿verdad? Si confiamos o no, nuestros corazones. En sí, el Señor conoce todo de nosotros. Entonces, amigos, esforcémonos y seamos valientes. Espero que este podcast les haya gustado. De veras, estoy muy contento de pues estar haciendo esto. Ya es el segundo que comparto, ¿verdad? Porque los otros, los tres primeros, ya fueron los que estaban en YouTube, pero los que ya comparte uno directamente a Spotify, este es el segundo, ¿verdad? Estoy contento de compartir esta palabra cada miércoles con ustedes, y pues si así el Señor lo permite, hasta cuando Él me lo permita, así seguiré haciéndolo. No olviden, ¿verdad?, ir a mi página que está en la descripción creo, si me equivoco, de este podcast. Está aquí en la descripción. Mi página de tanto Facebook como de YouTube, ¿verdad? Por si gustan entrar allí y suscribirse, ¿verdad? Que eso espero. Y los invito, ¿verdad? Y también pues denle en seguir podríamos decir, el programa, ¿verdad? Porque vamos a estar subiendo cada episodio con un tema pues diferente, compartiendo siempre y cuando la palabra del Señor, ¿verdad? Así que espero que les haya gustado este podcast, y nos estamos viendo hasta la próxima, ¿verdad? Hasta el próximo podcast, ¿verdad? Si así el Señor lo permite. Muchas gracias de verdad por su tiempo, por su dedicación. Esta media hora espero estos 30 minutos les haya bendecido, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga bastante y que tengan una excelente semana. Bendiciones para todos.